La vida del hombre es como un suspiro. Y a nosotros hay días que se nos hacen tan largos y temporadas que se nos hacen tan difíciles. Pero la verdad es que eso es nada en comparación con la eternidad. Aún el hombre que vive 100 años sobre la tierra, su vida es un suspiro en comparación a lo eterno. Y el Señor nos habló al cierre del año 2023 respecto a de qué se trata. ¿Esto es cuestión de qué? El Señor nos dijo, esto es cuestión de reino. Esto es cuestión de reino. Si no fuese así, no tendría mucho sentido que, a pesar de haber recibido al Señor Jesucristo, no nos vayamos para el cielo, a la eternidad, de manera inmediata. ¿Nunca se ha preguntado eso? Hay una cuestión, hay un asunto. Usted no ha muerto porque hay algo, su vida, hay un quick, un asunto. ¿Sabe cuál es ese asunto? Es de reino. Cuando recibimos al Señor, la palabra de Dios, y eso lo estudiamos, nos dice que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y la palabra nos dice que debemos andar en luz, conforme a esa verdad. Es cuestión de reino. Dos cosas nos enfatizó el Señor. Jesucristo es Rey, es el Rey, y para verle a Él y ver su reino es preciso nacer de nuevo. ¿Recuerdan? Recordamos aquella escena, aquel encuentro con Nicodemo, y simplemente quiero en esta introducción, en este pequeño recuento, enfatizar algo muy específico que nos dijo el Espíritu Santo. Nuestra humanidad nos alcanza para ver a Jesús como maestro. ¿Recuerdan? Nicodemo llega y le dice, maestro, sabemos que eres un maestro porque vemos las señales que haces. Nuestra humanidad, cuando se choca, cuando se encuentra con lo sobrenatural, con milagros, con manifestaciones espirituales, le alcanza el discernimiento para decir, Jesús es maestro. A lo sumo es profeta. Pero para ver a Jesús como Dios, para reconocerlo como Rey del universo, es preciso nacer de nuevo. Es preciso que el Espíritu Santo nos vivifique. Por eso, antes de conocer al Señor, antes de haber nacido de nuevo, muchas cosas espirituales nos parecían locura. Ahora disfrutamos de esa locura. Yo la primera cercanía que tuve con iglesia evangélica la tuve en Valledupar cuando era una niña, que abrieron una iglesia a 2 cuadras de mi casa, y esta ternura se levantaba los domingos a las 11:30 para no perder el almuerzo. Después en la universidad fue peor, despertador a la 1. Y a las 8 comenzaban a despertarme una gente loca que gritaba y cantaba. Y yo me sentaba y decía, no entiendo. No le hallo sentido. Ellos pueden hacer lo que, pero ¿por qué lo tienen que hacer con esa euforia? O sea, ¿por qué no me pueden dejar dormir? O sea, ¿yo qué les he hecho? Y muchos años después, el Señor me recordó eso
algunos vivieron eso similar. Mientras yo era la que adoraba, la que alababa, la que danzaba para el Señor. Miren, esto es cuestión de reino. Cuando tú estás aquí, no puedes discernir lo que hay allá. Pero cuando el Espíritu de Dios te vivifica y es cuestión de reino, te traslada, lo que debe ocurrir es que comiences a experimentar el gozo de discernir lo que es el reino, a entender lo que es el reino. ¿Por qué la Biblia nos dice que hay personas que escuchan la palabra y luego Satanás la roba, la semilla? La palabra de Dios dice, porque no la entienden, no entendieron la palabra del reino. ¿Tú quieres entender la palabra del reino? Solo el Espíritu Santo puede hacernos entender la palabra del reino. El Espíritu Santo está aquí hoy. Está aquí. Y en el nombre del Señor Jesucristo vamos a recibir una instrucción contundente para este año. Padre, yo quiero darte gracias porque no hay deriva para quienes te hemos entregado nuestra vida. Gracias porque tú eres el capitán de nuestra barca. E independientemente de lo que podamos sentir, tú tienes una dirección. Y hoy yo te doy gracias porque esta iglesia, cada familia bajo esta cobertura, cada individuo que tú has traído a esta casa, tiene rumbo. Tiene rumbo en ti. Tiene destino en ti. Tiene propósito en ti. Sus días sobre la tierra son días de reino para mostrar que tú reinas, para que tú gobiernes y hagas cuanto deseas. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, este año he recibido de parte del Señor esto para compartirlo y para que sea nuestro lema en todo el 2024, y es nuestra primera reunión. Y Dios es bueno, porque usted tiene que saber que Dios le está diciendo que este es el año de la consagración. Este es el año de la consagración. Lo primero que tengo que decir es que es inútil hablar de consagración a aquel que todavía piensa que cuando viene a la iglesia le está haciendo una cortesía al Señor o una cortesía a los pastores o una cortesía a su esposo o una cortesía a su familiar. Necesito ser así de clara, porque el mensaje de consagración es profundo. Cuando nosotros creemos que estamos haciéndole un favor a la iglesia, al Señor, asistiendo, participando, trayendo nuestras ofrendas, sirviendo, la consagración no tiene lugar. La consagración, como lo vamos a ver, y es este año, el año de la consagración en Casa de Refugio, es el camino idóneo para que el propósito de Dios se manifieste en nuestras vidas.
tú y yo hemos podido vivir como hemos querido. Pero hay fechas marcadas en el calendario divino. Y yo sé de lo que le estoy hablando. Hay momentos en que Dios dice, ya, hasta aquí. Porque el Espíritu de Dios es el que da el querer como el hacer. Y yo confieso que sobre esta congregación este es el año de la consagración. Amados, años tras año hemos podido asistir a iglesias evangélicas y no estar consagrados. ¿Usted sabe eso? Pero resulta que a la luz de la Biblia, el verdadero inicio del creyente, hablamos de nacer de nuevo, ¿no? Por eso tenía que hacer este contexto. El nuevo nacimiento implica la resurrección de nuestro espíritu. Y si el espíritu que Dios puso en nosotros, el soplo que Dios puso en nosotros, es vivificado por el Espíritu Santo y nacemos de nuevo, entonces el espíritu está vivo. Lo que es carne y lo que es espíritu es espíritu. Y el que se comunica con Dios es el espíritu. Y el que adora es el espíritu. Porque yo me puedo parar acá a saltar y a brincar, pero el espíritu es el que conoce si hay alabanza, si hay adoración. Eso lo sabe el espíritu. Y créame, puede también estar una persona muy calladita, muy quietica. Y los que somos costeños, gritones y danzarines perfectos, podemos mirar y podemos decir, qué falta de espíritu. Le hace falta hálito de vida. Y el Señor estará agradado, porque lo que adora es el espíritu. Claro, nosotros movemos todo con el cuerpo, si está fluido con el espíritu. Porque si no, las discotecas estarían llenas de danzarines. ¿Por qué hago énfasis en esto? El año pasado fue el año de pasar del oír al hacer, del hablar al hacer. Y hemos entrado, el Señor ha venido preparando nuestro espíritu para entrar en esta dimensión de la consagración. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento implica pasión. Amados, esto es delicado, porque el nuevo nacimiento habla de esa comunicación del espíritu con Dios y tiene implícito la manifestación del primer amor. Algunos que ya conocen los términos bíblicos me hacen cara, sí la tengo, de pronto usted no. Pero mi responsabilidad es decirle que la Biblia maneja un término que es el primer amor. En Apocalipsis lo encontramos, en Oseas lo encontramos, y es pasión por Cristo. Y algunos tenemos que reconocer que conocemos al Señor hace muchos años, pero nuestro primer amor no es el mismo. Y la Biblia exhorta a que debemos permanecer en el primer amor, en la pasión, porque nadie puede congregarse sin amor. Nadie puede consagrarse sin pasión. Qué bueno es entender que si tú nunca lo has vivido, dices, no, la verdad, yo nunca me he sentido a ese nivel de pasión por Cristo. Entonces sepas que por la misericordia de Dios, este es tu año. Este es el año en que vas a conocer lo que es apasionarte por el Señor.
en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la unción sobre esta casa en el 2024. Este será el año entonces del amar a Dios. Si es el año de la consagración, es el año de amar a Dios. ¿Cuántos quieren amarle? Amarle como nunca le amaron. Abra su Biblia. Filipenses 3:8. Téngalo allí. Filipenses 3:8. Esta epístola, esta carta, suscrita por el Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, quien se encontraba preso. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Este es nuestro versículo rema de este año. Yo le voy a decir que este es el año en que disfrutaremos de la ganancia en Cristo. El año en que el amor a Él y el anhelo de conocerle más echará fuera el miedo, toda frustración por aquello que el mundo ha estimado que hemos perdido. Nuestras pérdidas se convertirán en ganancia en este año por amor a Cristo y al conocimiento de su rostro. Tú vas a dejar de sufrir frustración porque el mundo dice, ay, pobrecito, pobrecita, ya se le fueron los años, ya no está como antes lo veíamos. ¿Saben quién le está hablando aquí? Un fariseo de fariseos. La cúpula, la crema innata del judaísmo. El Señor escogió a este hombre y lo ungió para mostrar su gloria. Y él, que tenía una alcurnia cultural, económica, social, religiosa, intelectual, nos dice que él, todo eso que perdió, lo estima como ganancia. Porque ganó a Cristo. Conocimiento de Cristo. ¿Me estoy dando a entender? Estoy invirtiendo el versículo para que usted lo entienda más claramente. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Pero es que, a ver, ahora lo tengo por basura. Todo lo que yo estimaba y que me parecía la razón de mi existencia sobre la tierra, ahora lo tengo por basura. Para ganar a Cristo, para ganar conocimiento de Cristo. Qué bueno es cuando entendemos lo que es consagración. Este es el año de estimar como basura
todo lo que nos impedía conocer más el corazón de Cristo. Este es el año en que te vas a dar cuenta que el amor al dinero te estaba haciendo obstáculo, que la vanidad te estaba haciendo obstáculo, que la egolatría te estaba haciendo obstáculo. Dios es bueno con nosotros, porque vamos a ver 3 verdades respecto a la consagración que van a determinar nuestro andar en el 2024. La primera, vamos a entender la definición. Oímos la palabra y para algunos es una palabra conocida, manejada, para otros no tanto. Entonces lo primero que vamos a ver es, ¿qué es consagración? Pues es el año de la consagración. Y es el año que esa consagración hace que yo estime como basura lo que antes era para mí el tesoro. Entonces tengo que saber de qué se trata. La palabra en hebreo que traduce consagración es kadash, con K, kadash. Y es la misma palabra que en su origen, traduce santidad. Cuando miramos cualquier diccionario bíblico, encontramos que consagración significa separado para. Separado para el Señor. Separado para el Señor. Tengo que hacer la pregunta de nuevo. ¿Quién quiere que este sea el año de la consagración? El año de ser separado para el Señor. Yo me gozo en mirar sus caras, porque sea que los vaya a ver todo el tiempo, o que no vivan en la ciudad. Quiero que usted sepa que este es el año de la consagración para usted. Que no crea que si no viene no va a ser el año, no va a pasar. Tengo la fe suficiente para saber que no hay uno que no vaya a experimentar esa separación para Cristo en este año. Se identifica mucho entonces en su traducción con la palabra santidad. Sin embargo, consagración tiene un sentido meramente práctico. Vea qué interesante. Esto le debe llamar la atención a los hombres que nos dicen siempre que son muy prácticos. Bueno, hombres consagrados en el nombre de Jesús en medio de esta congregación. Hombres separados para Cristo. Eso es practicidad. Bíblicamente hay una santificación que para efectos pedagógicos llamamos santificación posicional. ¿Por qué le voy a hablar de santificación? Porque hay una similitud muy cercana a la palabra santidad con la palabra consagración. Pero entonces comenzaré por decirle que para efectos pedagógicos nosotros llamamos a un tipo de santidad, santidad posicional. Está en la Biblia, sustentada en la Biblia, vamos a verlo, y consiste en la verdad de que cuando un ser humano recibe al Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios vivifica su espíritu, nace de nuevo, allí es santificado. Allí es santificado.
No, el santo no es el que hace todas las cosas buenas durante toda la vida, que la gente ve, que después lo declaren y después todo el mundo le ore. No, el santo a la luz de la Biblia es el creyente. Posicionalmente, todo aquel que cree en Cristo fue trasladado, ¿recuerdan? Y al ser trasladado fue apartado. Es santo. Esa es una santidad posicional. Abra su Biblia en 1 Corintios 1:30. La iglesia de Corintios fue un tema. Las cartas a los Corintios son un tesoro porque nos muestra nuestros problemas. Fue una iglesia que nació en una sociedad corrupta, extremadamente corrupta, extremadamente. Pero la Biblia dice, allí donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces hubo un derramamiento del Espíritu extraordinario. Y ellos se convertían y tan pronto nacían de nuevo, comenzaban a experimentar el fluir del Espíritu Santo de una manera torrencial. Y entonces, 1 Corintios es una carta cuestionario, está respondiendo un cuestionario. Los de Corinto comienzan a preguntarle a Pablo, ya Pablo no estaba allá, él había fundado la iglesia, pero comienzan a preguntarle, ¿qué hacemos? Mira, aquí hay gente que está hablando en lenguas extrañas. Aquí hay gente que está interpretando esas lenguas. Aquí hay gente que está profetizando. Aquí hay gente que está orando y se sanan. Aquí hay gente, los dones del Espíritu fluyendo. Y entonces, eso entre muchas otras preguntas respecto a la cena, respecto al matrimonio, respecto a la fornicación, respecto a muchas cosas. Y Pablo las responde. Pero hay algo muy interesante. Y es que entonces ellos, siendo santos posicionalmente, ya sabemos por qué, ¿cierto? Tenían muchas dificultades en aplicar lo que se llama también pedagógicamente la santidad práctica. Por las razones que ya les he dicho. Entonces Pablo les explica. Pero mire qué interesante que en este versículo 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él les está diciendo, hay caos. Después en 2 Corintios, cosas más complicadas, se levantaron, rebeldía, superapóstoles, pasó de todo, un ofensor, otro que estaba con la esposa de su padre, 1000 cosas. Y la reprensión es muy fuerte. Pero este versículo nos muestra que es en pasado. Él les dice, el cual os ha sido hecho por Dios. Ha sido. Jesús les fue hecho a ustedes como a nosotros. ¿Qué les fue hecho? Sabiduría, justificación, santificación y redención. Ya. Lo que pasa, amados, es que el que es santo posicionalmente va creciendo en santidad práctica. Porque el buen árbol da buen fruto. Entonces yo no me puedo dar el lujo de estar con el fruto podrido y decir que soy buen árbol. ¿Sí me estoy dando a entender? Por sus frutos los conoceréis. El buen árbol da buen fruto. El fruto es la santidad práctica. El buen árbol es la santidad posicional. ¿Me entendió? Usted es un buen árbol de buenos frutos. Los da en el nombre del Señor Jesucristo. Los tiene que dar. Es que yo me paro como manzano y no me puede dar la loquera de yo voy a dar peras.
Soy manzano. Me esfuerzo y lo que me va a salir son manzanas. Usted es buen árbol. Su fruto va a ser bueno. En el nombre del Señor Jesús. Ahora, esa santificación práctica es la que estoy diciendo está más relacionada con la consagración. Porque es la manifestación práctica de mi posición en Cristo. Si yo soy santo, ¿para qué soy santo? Si fui trasladado, ¿usted es del diablo? No. Si tiene a Cristo en su corazón. Si no, la Biblia dice que su padre es el diablo. Ahora, la Biblia cada vez que nos exhorta a cómo vivir, se está refiriendo a la santidad práctica. Cada vez que encontramos en las cartas los consejos, se está refiriendo a esa práctica, es decir, a consagrar cada área de nuestra vida. Hoy el Señor hizo algo muy hermoso y créame que lo hizo Él. Aquí en esta casa no se viene con libreto, pero mientras adorábamos, el Señor me mostró cómo nos recorría. En la necesidad de ese reencuentro, en la necesidad de ese reinicio. Estamos iniciando años, ¿cierto? Recorriendo nuestros caminos, los caminos de nuestro corazón. Porque para consagrarnos es preciso que Él reine, que su luz se manifieste en todos nuestros caminos. Segundo, esta fue la definición, ¿está clara? Segundo, la consagración es una separación, ¿cierto? Pero es una separación con propósito. ¿Sabe qué es fatal? Que un creyente no se consagre. ¿Qué convierte la falta de consagración? ¿O en qué hace? ¿En qué lo convierte? La falta de consagración, ¿en qué convierte a un creyente? ¿Saben qué lo convierte? En un imitador. Lo convierte en un autómata. Hace lo que los demás hacen. Recibí al Señor, pero me reservo áreas que no consagro. Entonces, yo llego a la iglesia y no me queda más sino hacer lo que el resto hace. Llego, me siento, escucho. Hay algunos más elaborados, hay unos dobles de película. Hay otros que no reconocen que no hay tanta aptitud histriónica, pero no hay sustancia. Usted sabe lo que yo le hablo, ¿verdad? A ver, aún los que servimos al Señor y estamos en la obra del Señor, sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos cuando permitimos que una área de nuestra vida se contamine. Y en poco tiempo somos unas máquinas imitadoras. De pronto no de otro, pero sí del que fuimos antes. Oramos con el fervor aparente que teníamos antes. Ya no lo tenemos. Cantamos con la pasión que cantamos en algún momento, pero ahora no lo tenemos. Usted sabe lo que yo le estoy hablando, ¿cierto?
es fatal. Es fatal. Nos convertimos en imitadores. ¿Sabe por qué? Porque la consagración es para. El meollo es que la separación, cuando hablamos de consagración, la santidad, como ya sabemos, enfatiza mucho en separación. Está santo, está apartado del pecado. Pero ¿para qué me aparto del pecado? ¿Para qué Cristo me apartó del pecado? ¿Para qué? ¡Para! Hay un norte. Si no, ¿esto en qué se convierte? Entonces ni chicha ni limonada. Entonces el domingo no estoy tomándome unas cervezas para pasar el guayabo. Estoy en una iglesia, pero no estoy haciendo nada. Desastroso, ¿no le parece? Me perdona lo que le voy a decir, pero para efectos de integridad está mejor el otro que yo. ¿O no? Es que si yo estoy aquí, es que si yo vengo, es que si yo digo que Jesús es mi Señor, tengo que vivir para Él. Porque si no, ¿cuál es el chiste? El sabor de la vida, Pablo lo entendió muy bien. Una vez conociendo a Cristo, es darlo todo por Cristo. ¿Sabe qué pasa cuando uno está consagrado? Cuando uno está para, ya a uno no le parece tan bravo que la pastora se le dé por hablar y venir y orar por el otro y orar por el otro y salir a la 1 desde las 10 cuando uno está consagrado. Cuando uno no está consagrado. 3 puntos y no podía haber hecho 2. El gusto es que el pastor se le dé por, vamos a ver 7 puntos y uno ya dice, no, esto se salió de control. No, es real. Es real. Así abusan de, no, es que hay que respetar. Es que, miren, les tengo que decir la verdad. Tenemos que bailar con esa fea. Claro que hemos tenido que bailar con esa fea los pastores. ¿Sabe por qué tenemos que bailar con esa fea? Porque la iglesia no está consagrada. Entonces nos ha tocado convertir los cultos en cultos de 45 minutos, porque si no la gente no va. La única razón por lo que eso sucede es porque no están consagrados, porque falta consagración. Lo siento. Porque el consagrado hay que sacarlo a las patadas. Hay que sacarlo arrastrado. Es verdad. Miren, mi pastor Colin Crawford, con el que Dios me permitió llegar al evangelio, un maestro de la palabra. Este señor predicaba 3 horas seguidas después de una alabanza de 50 minutos más cena, ofrenda, orar por los enfermos, el que cumple año. Nosotros llegábamos, y tengo, gracias a Dios te tengo como testigo, hubo una temporada de la iglesia que nosotros llegábamos a las 7 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde. Arrancamos a las 9, llegamos a las 7 porque ahora arrancábamos a las 9. Y sabe que eso no es lo mejor. Lo mejor es que a veces le daban las 2 de la tarde predicando y él terminaba y el auditorio no se paraba. Yo eso lo viví. Y con dolor tengo que decirle que después lo dejé de vivir. Él terminaba la predicación de 3 horas. Y cuando soltaba el micrófono todos éramos, oh. Ahí no había hambre. Ahí no había cansancio de que la silla es muy dura. Y eran duras.
Después nos tocó ponerle, cada uno aportó para que le pusieran a la silla de cada uno el colchoncito porque eso era madera. Consagración. Pero este es el año de la consagración. Y me voy a dar el lujo de decirle, ya se acabó. Estudia en tu casa. Porque en el nombre de Jesús usted va a querer más. Porque eso solo lo hace el Espíritu, eso no lo hago yo. Y el Señor nos ha dicho que lo va a hacer. Y es maravilloso. Maravilloso. Para completar, tengo testigo acá, 2 de la tarde. Almorcemos rápido, traigan el almuerzo. Ensayo de alabanza. ¿A qué hora salíamos del ensayo? 6:30, domingo, 7 de la noche. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, veamos algo para comer! ¡Comamos! Llegamos toda la casa 10, 11 de la noche, felices. Ay, es que eran jóvenes. No, bebé, ya yo trabajaba. 7 de la mañana estaba trabajando. Y con curso de inglés 6 de la mañana. Y además viola se me dio también. Ay, es que no me ayudo. Además estudiando viola. Bueno, Dios los talentos. ¿Cómo olvidarse? Pero todo lo gocé, lo disfruté. Así será contigo. Así será conmigo. Amados, el para. Qué terrible es estar separado para no hacer nada. No hay chiste. Ahora, si nosotros fuimos separados para, abra la Biblia en 2 de Timoteo 2:21. Nuestra mente tiene que cambiar. Tiene que salir del no al sí. Porque ser creyente y consagrarse no se fundamenta en el no puedo hacer. Esta parte es importante, no se me vaya a dispersar. La consagración para Cristo no tiene su sustento en el no puedo hacer. Yo estoy consagrado porque no me emborracho, porque no fornico, porque no robo, porque no soy un adúltero, entonces yo estoy consagrado. La consagración es mucho más que eso. La consagración se fundamenta en el sí, no en el no al pecado únicamente, sino en el sí a Cristo. Sí a su plan, sí a su dirección, ¿sí me entienden? Qué aburridor es el limbo, para que usted me entienda, qué aburrido es el limbo en el que yo digo no, 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 pero no digo sí. Con razón es que me aburro tanto. Con razón es que me voy de vacaciones de la iglesia cada tanto. Pues claro. La consagración es, mire, 2 de Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia, no hago esto, no hago aquello, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es que el chiste de que yo me limpie, el Señor me limpia de esa contaminación, es que sea instrumento. Pero estoy limpio, pero no soy instrumento. ¿Qué va a pasar? La contaminación nos hace inútiles al Señor y nos indispone, si así lo quiere escuchar, para la obra del Señor. ¿Cómo se da uno cuenta de la contaminación? ¡Ay!
¿Por qué no hacemos esto? Uy, no, pues está complicado. Toda buena obra parece un tedio. Vigilia, pero ¿hasta qué hora? Vamos a orar, pero ora rápido. Miren, les voy a preguntar, ¿quién ha hecho las lecturas de sociedades bíblicas? Porque necesitamos comenzar a empalmar todo nuestro trabajo ministerial. Lo vamos a hacer en lo que resta de enero para arrancar febrero con todos los ministerios. Pero yo alcancé a adelantar y mandar por WhatsApp las lecturas. Mire, estamos sintonizados. Sociedades Bíblicas va a trabajar todo este año oración por diferentes áreas de nuestra vida, familia, ministeriales, la iglesia, para consagración. Y resulta que la oración va a tomar un protagonismo tremendo en el 2024. ¿Sabe por qué? Porque el que nos consagra es el Espíritu Santo. Por muchos propósitos que nosotros tengamos, no podemos. Por eso el Espíritu Santo hoy nos decía, pide, pide, ¿qué vas a pedir? Pide. Vamos a pedir con sabiduría. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ese perfeccionamiento de la santidad, ¿qué cree usted que es? Y es el tercer punto. ¿Lo tenemos claro? Hablamos de la definición. ¿Y cuál es el segundo punto? Que la consagración es una separación con propósito. Y el tercero es que la consagración al Señor se perfecciona en el temor de Dios. Creo que no. La consagración al Señor